¿Cómo están? Muy buenas noches. Pepe, gracias por la invitación. Aquí vamos a hacerle la competencia a nuestro amigo el presentador. Va a estar muy difícil. No, pero de veras, muchas gracias por esta oportunidad y de poderles acompañar en esta noche para compartir la otra parte de la cara de la moneda de los emprendedores, ¿no? Normalmente cuando se reúnen, pues de alguna manera el factor que inspira es la parte del éxito, ¿no? De los resultados que se han venido obteniendo. Esto pues, sin duda sirve para mover el espacio, pero la otra parte de la cara de la moneda también es un tema de mucha educación que puede ayudar muchísimo para pues, el desarrollo de un emprendimiento y realmente pues, pocas veces, por lo menos a mí me ha tocado menos, pocas veces se juntan para poderlo compartir y tomar de alguna forma enseñanzas de ese error que se llevó a cabo, ¿no? Yo, en lo personal, simplemente hay un minutito, siempre me he dedicado a la parte pública, pero en algún momento de mi vida, cuando estaba estudiando la carrera de economía, a media carrera, junto con un amigo que después fue mi compadre, bueno, hay una gente muy querida, decidimos que podíamos incursionar en una parte ahí de un emprendimiento. En esos tiempos, estoy hablando más o menos de 1980, 1979, 1980, la economía venía creciendo pues, a un ritmo muy significativo y especialmente en la parte de la construcción pues, había una gran área de oportunidad. Entonces, a este amigo se le ocurre que pudiéramos en la zona ahí de Naucalpan, que es una zona, como ustedes saben, industrial, una zona pues, de alta actividad económica, ponernos a dedicar o más bien dedicarnos a fabricar bloques de concreto, todo lo que es el material vibrocomprimido. Este material vibrocomprimido, como seguramente saben ustedes, son unas máquinas que tienen moldes donde se hace la mezcla, el material se vibrocomprime y después se tiene que poner en un proceso de secado, aproximadamente 4 o 5 días, una semana, y requiere de mucha agua y normalmente pues de un buen clima para que precisamente se lleve a cabo este proceso de fraguado, ¿no? Entonces, pues ahí con esfuerzo, yo conseguí ahí un terreno que tenía, mi papá nos lo prestó, entonces pues no había que pagar renta. Estaba pegado a otro terreno de un hermano de mi papá, de mi tío Julio, y pues ahí le hicimos una conexión y entonces compartíamos una parte porque además consume mucha energía eléctrica, ¿no? Entonces una parte la pagábamos, otra parte no la pagábamos, que eso también era, pues hay un tema de manejo de costos adecuado, ¿no? Y lo mismo pasaba con el agua. Entonces así arrancamos nuestro negocio, nos empezó a ir muy bien, teníamos, acondicionamos el terreno, compramos la maquinaria, compramos un camión que nos servía para traer tanto el agregado, como también llevar el propio producto pues a las construcciones, a toda la parte ahí donde estábamos fabricando. Nos estaba yendo muy bien, una pequeña compañía, íbamos ahí caminando, prometían muy bien las cosas y de repente en 1980 nos enteramos que el gobierno del Distrito Federal se trazaba el reto de construir la central de abastos. La central de abastos que hoy conocemos, que es pues uno de los espacios más grandes del mundo de comercio de esa naturaleza, estaba planteada para llevarse a cabo ahí en la zona de Iztapalapa. Entonces se le metió la idea, o se nos metió la idea a mi socio, a mi compadre y a un servidor, de buscar el contrato de suministro de los bloques de concreto. Entonces pues le estuvimos ahí haciendo toda la lucha, presentamos nuestra postura y teníamos ahí una parte, digamos, pues que de alguna manera innovaba en el proceso de servicio a la central de abasto, porque aunque es material muy tradicional, lo que estábamos nosotros proponiendo, y fue lo que pusimos ahí, porque participamos por supuesto en el proceso de concurso, lo que pusimos sobre la mesa era la posibilidad de irnos, el tema del material, de ese tipo de material es muy sensible al transporte. Entonces, si nosotros fabricábamos en Naucalpan y lo trasladábamos a Iztapalapa, contra alguien que lo produjera en la zona de Iztapalapa y lo llevara a la central de abastos, pues sí había un punto de competencia de costos en el cual no podíamos nosotros pues, participar. Entonces lo que nosotros hicimos fue, uno, pedirles a ellos que nos prestaran una plataforma pegada a la zona de construcción y entonces ahí instalar todo el equipo. El equipo, si se daba el contrato, significaba triplicar de un solo golpe el equipo que teníamos, porque sí era un contrato muy grande el que se estaba planteando ahí en la central de abasto. Entonces, pedimos la plataforma, ese fue un factor decisivo porque el tema del costo del transporte sí nos hizo muy competitivos y ganamos el concurso. Pues empiezan a darse los problemas y las malas decisiones, tanto de Francesco, mi socio, como de un servidor. La primera fue que nos dan la plataforma efectivamente, empezamos a hacer las instalaciones y de repente, oh sorpresa,
habíamos dado perfectas especificaciones, pero nos dicen, energía eléctrica, no te puedo proveer de energía eléctrica porque la compañía de Luz y Fuerza, por alguna razón, no va a poder poner ahí la cometida. Entonces, pues lo que nosotros estábamos era ante la disyuntiva de renunciar al contrato y buscar algún otro mecanismo, o bien tomar un camino súper riesgoso, que fue el que hicimos, que fue precisamente rentar plantas para generar energía eléctrica. Entonces, esto ya le metía un costo adicional. Finalmente pactamos con la constructora que estaba haciendo la central de abastos, pactamos ahí un pequeño sobrecosto y bueno, pues ahí vamos a ir caminando con este tema. Pero después, oh sorpresa, también nos habían ofrecido contar con el suministro de agua y tampoco era posible el suministro de agua. Entonces tuvimos que hacer una instalación de varios tinacos porque, como les decía, consume muchísimo líquido el proceso de fabricación de los bloques de concreto. Entonces tuvimos que hacer toda una especie como de serie de tinacos y bueno, nosotros encargarnos del traslado del agua. Al querer negociar la parte del costo, de este sobrecosto, ya se empezaron a complicar las cosas y de todas maneras nosotros tomamos la decisión de hacerlo y bueno, pues lo poníamos ahí en nuestras formulitas que hacíamos. Teníamos que ser sumamente productivos para poder pues asumir ese costo incremental del tema de traer el agua para utilizarla como parte del proceso de elaboración de los bloques de concreto. Y bueno, pues algunas otras cosas más que también surgieron sobre la marcha, como el punto de salida del terreno de la plataforma que nos dieron era muy importante que estuviera perfectamente compactada, si no pavimentada, sí perfectamente compactada, porque también, pues imagínense estar transportando tanto el material agregado que llegaba a la planta para poder fabricar los trailers con las bolsas de cemento, como también sacar el material a la zona de construcción. Y entonces, también las especificaciones que nos hicieron en esa plataforma de comunicación, más bien en ese camino de comunicación de la plataforma a la zona de construcción, no reunía las condiciones y también nos generó en momentos de agua, porque se nos atravesó en algún momento la temporada de lluvias, nos generó una serie de problemas. El resultado fue pues un fracaso total. De lo que inicialmente pues prometía un buen negocio porque íbamos caminando muy bien, estábamos creciendo, estábamos surtiendo pues un mercado perfectamente establecido ahí en la zona de Naucalpan, un mercado en crecimiento. Cuando decidimos tomar esa decisión y luego muy malas decisiones en el proceso posterior, bueno, pues se nos fueron de las manos todo el tema del negocio. Al final nos costó un verdadero trabajo acabar concluyendo con este contrato. La empresa constructora, como no le pudimos surtir la totalidad del material que nosotros habíamos comprometido, pues también entró ahí en un proceso de demanda de nosotros. Al final fue parte de todo el proceso de negociación con la empresa y bueno, nos quedamos con una serie de pasivos. La empresa finalmente pues tuvo que cerrar. Llegamos Francesco y yo, hablamos yo con mis papás, él con su mamá, firmamos unos pagarés y bueno, pues ahí nos dedicamos como 12 meses en pagar todos estos adeudos, producto de una mala decisión. Ahí teníamos un gran entusiasmo. Creo que no era mala la idea de llevarnos ahí el proceso de construcción junto a la central de abastos, porque repito, el tema del costo del transporte es muy sensible en este tipo de material, pero bueno, posteriormente nuestro entusiasmo nos hizo no pensar con la cabeza, no razonar adecuadamente y bueno, y estar pues asumiendo las reglas que nos estaba poniendo la propia empresa. Cuando alguien me hacía una observación posterior, llegó un momento en que la empresa también le empezamos a generar un problema porque ella no podía con mucha facilidad voltearse y empezar a conseguir material en la zona. Porque, insisto, 80-81, ustedes recordarán, la economía andaba creciendo cerca del 8%, estábamos pues en muchos aspectos en temas pues prácticamente de producción al máximo de ese tipo de material. Fue un momento en el cual se escaló bastante el precio del cemento precisamente porque no había una producción nacional adecuada. Entonces, nosotros no supimos aprovechar también esta circunstancia, ponerla sobre la mesa y negociar, porque finalmente era un tema de costos, negociar un nuevo precio de venta a la central de abastos y bueno, pues ese fue mi historia de fracaso. A partir de ese momento dije, no, yo mejor me dedico a la política y aquí estoy. Eso siempre tuve claro que a mí me gustaba el servicio público, por eso estudié economía, entonces era nada más ahí un tema pues empresarial en mi camino, no es cierto lo último. Muchas gracias.